Como os digo, en el ámbito de la toxicología forense, ¿qué es el fenómeno de la sumisión química? Esta es una fotografía muy antigua de un cartel publicitario del gobierno de Canadá, en donde yo creo que los que son de mi edad y un poco más talluditos, recordaremos que cuando empezamos a salir y nuestros padres estaban completamente aterrorizados, seguramente nos hayan dicho más de una vez: ojo, no quites la vista o los ojos de tu copa, ¿verdad? Es un cartel un poco extraño, pero básicamente lo que viene a decir es eso. Tenemos que tener cuidado porque estas cosas pasan que algunas veces pues no solamente tomamos tónica, sino que le añadimos alguna cosa más, y si además nos añaden alguna otra sustancia podemos perder el juicio, podemos perder nuestras capacidades. Esto es una definición muy académica y muy de los primeros tiempos, fijaos. Talpoyen definió la sumisión química como la administración de sustancias psicoactivas a una persona con la finalidad de modificar su estado de vigilancia, conciencia o su capacidad de juicio. Y digo que es como muy antigua porque hoy en día las principales sumisiones químicas, si podemos hablar así, no se dan mediante la administración subrepticia de una sustancia en una bebida, sino que se produce lo que se llama la vulnerabilidad química. La propia persona bebe alcohol, consume drogas, consume además a lo mejor algún tipo de medicamento con efecto depresor del sistema nervioso central, y de eso se vale el agresor para cometer el crimen. ¿De acuerdo? Entonces esto, que fue definido así al principio, es una cosa que también ha costado, incluso pues eso, en el ámbito judicial y en el ámbito toxicológico, que entre a formar parte de la sumisión química. No solamente la proactiva, y aquí vamos a ver en un minuto cuál es la clasificación más académica. ¿Alguno de vosotros, si me permitís que os tutee, reconocéis este cuadro? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? La cultura bíblica sería aquí muy importante para reconocer esto. Fijaos que hay detrás un pueblo en llamas, con rayos, truenos, de todo. Una pista y una señora que no está aquí, pero que se convirtió en estatua de sal. Y ya todos sabemos que es Lot y sus hijos, ¿verdad? Sus hijas. Bueno, que escapan de Sodoma porque habían invadido la ciudad y los querían matar. Esto es un reflejo de cuando las hijas, el pintor Matisse, del siglo, yo creo que es un cuadro del siglo XV, refleja el momento en el que las hijas le dan al padre a beber vino para emborracharlo y así tener relaciones incestuosas y poder concebir hijos para después hacer la tribu de los moabitas, la tribu de los amonitas, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que se refleja ya un caso de sumisión química en la propia Biblia, por lo tanto podemos decir que no es un fenómeno reciente ni muchísimo menos, sino que no había ningún toxicólogo forense seguramente en esos momentos ahí, pero que todos podemos entender que podría estar dentro de este tipo de casos. ¿Qué fin tiene la sumisión química? El más estudiado, quizás no porque sea el más abundante, pero sí el más estudiado, es el abuso sexual. ¿De acuerdo? Después podemos hablar también en ese momento de preguntas fuera de si es así o no es. Pero hay casos contrastados y hay casos que se han llevado a juicio y que han sido probados de robos. Y hay casos también mucho menos probados por su dificultad de sedación en niños y ancianos. Vamos a ver un caso concreto a lo largo de la exposición, pero aquí tenemos dificultades objetivas a la hora de evaluar positivamente la sedación a ancianos, por ejemplo, que muchos de nosotros, por las situaciones que entendemos y que pueden ocurrir incluso en nuestras familias, y hemos oído de que los abuelos, cuando los metemos en centros de mayores, algunas veces están más sedados de lo normal, los metemos a lo mejor pues el lunes en un estado no sé qué, y el viernes cuando lo vamos a recoger pues está mucho peor, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las tres principales figuras delictivas, digamos, de la sumisión química. Y después hay cosas bastante más extrañas, que no vamos a entrar en ellas, como por ejemplo una ventaja deportiva, etcétera. La clasificación. La sumisión química proactiva es la que os comentaba que era la primera que se había definido, aquella en donde se da una administración subrepticia a una persona para causar esa bajada de defensas.
La oportunista es aquella que os comentaba que se hacía mediante el aprovechamiento de los consumos que de forma voluntaria había realizado la víctima de sustancias que puedan degenerar en su nivel de conciencia. Y una sumisión química mixta en donde hay un entorno de ocio, hay un consumo voluntario de ciertas sustancias, pero es que además se incrementa con el añadir una droga de abuso, el añadir un tripi, el añadir una cosa, alguna de las bebidas para incrementar la potencia de estas, ¿no? Por lo que hemos estudiado en España, en nuestro instituto, y por las publicaciones que existen a nivel internacional, lo más habitual, pero no podemos hablar de porcentajes, es la oportunista, por la facilidad que ofrece al agresor para cometer el delito. No es infrecuente en entornos de ocio, ¿verdad?, en donde se beba más de lo normal y en donde la gente consuma drogas en unas circunstancias que deterioren plenamente su capacidad de juicio, incluso que se pueda producir la inconsciencia virtual efectiva de la persona. Entonces, digamos que el agresor ahora mismo lo tiene como más fácil y cada vez más fácil, en tanto en cuanto, por ejemplo, en los meses de verano, nosotros vemos incrementado mucho el número de denuncias por este tipo de casos. ¿Por qué? Porque el número de momentos de ocio en donde se emplean estas sustancias aumenta mucho, ¿vale? Lo cual un poco viene a reforzar la teoría de que la sumisión química oportunista es un poco la reina de esto. En el caso de la proactiva, de la más peliculera, de la más, digamos, vistosa, que es la de la administración subrepticia, ¿qué sustancias utilizaría un agresor? Una sustancia que sea fácil de obtener, y tenemos internet ahora que nos proporciona de prácticamente todas las sustancias, incluso las que no están comercializadas aquí en España, China, metacualonas, por ejemplo, en Estados Unidos, etcétera, que sea difícil de detectar, y desde luego los criminales que buscan cometer este tipo de delitos saben mucho más, algunas veces, que los propios toxicólogos, porque hacen una búsqueda bibliográfica muy exhaustiva, incluso algunas veces, efectivamente, no tienen tantos informes que firmar y que elaborar, entonces, pues bueno, pues logran algunas veces sobrepasarnos de largo. Que sea una administración discreta, que no haya que estar revolviendo, calentando, no sé qué, para que aquello se disuelva, eso es lógico. Que tenga unos síntomas poco característicos es muy habitual. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas sustancias, la mayoría, no todas, provocan una depresión del sistema nervioso central. Muy difícil de distinguir entre que te has pasado con una bebida alcohólica o con un GHB, que sabéis que es el éxtasis líquido y que provoca efectos muy parecidos, quizás en una intensidad diferente, pero efectos muy parecidos. Nadie que no sepa que ha tomado GHB a lo mejor es consciente de que ha tomado una cosa diferente a un cubata de garrafón, que se puede decir. Que sea activa a bajas dosis y que logre los efectos deseados. ¿Qué efectos deseados? Pues básicamente uno puede ser la desinhibición, y aquí estamos hablando de LSD, muchísimas drogas entactógenas, éxtasis normal, etc. La sedación hipnosis, esto es lo primero que se descubrió, que era la mejor forma para que una víctima estuviese inconsciente. En Estados Unidos, sabéis lo que es el Rohypnol, la mayoría de vosotros, ¿verdad? El flunitrazepam. En Estados Unidos, como el flunitrazepam se utilizó mucho para cometer este tipo de delitos, se le dijo a Roche, al comercializador, al productor, que cambiase la formulación para que, en cuanto se añadiese una disolución alcohólica, cualquiera, vino, cubata, no sé qué tal, bueno, vino más complicado, virase de color, de tal forma que por lo menos la víctima fuese consciente de que antes había una cosa medio transparente o amarillenta y ahora es azul, ¿vale? Evidentemente eso hace bajar la utilización del Rohypnol inmediatamente por parte de los malos para cambiarlo a otro tipo de sustancia. Entonces, bueno, alucinaciones y amnesia anterógrada, que es una amnesia muy típica que se da, por ejemplo, con el consumo de benzodiazepinas, que las benzodiazepinas sabéis que son diazepam, bueno, todos estos, alprazolam, que son sustancias muy consumidas en toda la población y que mezcladas con alcohol etílico, por ejemplo, pues produce este tipo de amnesia en donde no hay unos recuerdos coherentes o por lo menos uniformes desde el momento que empieza a hacer efecto hasta que desaparece, ¿vale? ¿Qué produce todo esto? Una víctima completamente inconsciente, no se entera de lo que está pasando, o consciente pero que está bajo el mandato, digamos, del agresor, no es capaz de resistirse, y así muchas veces nos lo hacen constar en las declaraciones a los médicos forenses las propias víctimas. Yo sabía que estaba intentando hacer algo conmigo, no tenía ni fuerza física ni capacidad de decir ni siquiera no. Esto es una cosa que sucede sin ningún tipo de sustancia, cuando uno está aterrorizado por completo, pero cuando hay la implicación de estas sustancias, pues digamos que se potencia esta situación. ¿Cuál diríais que es la sustancia más atractiva para un delincuente para causar sumisión química? ¿Hay alguno de vosotros que quiera aventurarse?
La escopolamina. ¿Estáis de acuerdo? La burundanga. ¿Sí? ¿Sí? ¿Asentís? No me canso de poner esta diapositiva, que es muy antigua, una diapositiva hollywoodiense, en donde se anuncia que es la mejor arma para quitar los panties a las mujeres. Liquid Panty Remover. Tal cual, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Antes eran un poco menos sutiles el tema del marketing. Ahora ya sabemos que tenemos carreras, grados, etcétera, que se dedican a estudiar el tema del marketing. Pues antes eran menos útiles. Y dice el tipo este que comentaba el cartelón publicitario que realmente funciona, ¿eh? Yo ha sido testigo. Bueno. ¿Qué sustancia, por lo tanto, encontramos que es, y esto lo dicen todos los estudios científicos, lo dice las recomendaciones de la ONU para la droga y el crimen, lo dice todo el mundo? ¿Qué sustancia nos encontramos en mayor proporción en las personas que han sido, sobre todo desde el ámbito de los delitos sexuales, que han sido afectadas por sumisión química? El alcohol etílico. El alcohol etílico es el depresor del sistema nervioso central por excelencia, que nos tomamos muy agradablemente en forma de vino de rueda o en forma de cualquier chupito o de copas. Psicofármacos están en el segundo lugar. Y dentro de los psicofármacos, lo normal, la presencia de benzodiazepinas. ¿Por qué? Es una molécula, o sea, son sustancias muy fáciles de obtener, porque en cualquier mesilla de cualquiera de nuestros abuelos seguramente haya una benzodiazepina, o de la mitad de ellos, para poder dormir, o como ansiolítico, etcétera. Los barbitúricos han quedado en desuso, pero hoy os voy a mostrar un caso en donde detectamos la presencia de un barbitúrico, porque, claro, que quede en desuso es fantástico para que el criminal sepa que eso ya no es lo más habitual y seguramente no es lo que vayan a buscar los toxicólogos en los laboratorios. ¿De acuerdo? Entonces, si el criminal es estudiado, como se decía antes, no es simplemente que ha visto una oportunidad y la aprovecha, sino que lo piensa, lo planifica, etcétera, etcétera, nos podemos encontrar con auténticas situaciones que no esperábamos, ¿no? ¿Qué más sustancias? Todas las drogas de abuso. Y todas las drogas de abuso son todas. Hemos encontrado un poco de todo. Cannabis y cocaína sobre todo. Ya os digo, mezclado con alcohol etílico muchas veces, mezclado con sustancias medicamentosas. Y al final de todo tenemos el GHB y la ketamina, ¿no? Que en otros países, en España yo creo que la situación no es esta, porque no lo detectamos, pero el GHB, que es el éxtasis líquido, y la ketamina serían dos sustancias que, si no estuviesen yo hablando en este foro, son las que utilizaríamos si queremos cometer este tipo de crímenes, porque son seguramente de las más efectivas. El GHB en concreto, y os comento, porque como muchos de vosotros sois agentes del orden, el GHB o éxtasis líquido es una sustancia que presenta una especial dificultad para los toxicólogos en su detección. Una es que tenemos GHB endógeno, tenemos éxtasis líquido endógeno, entre comillas, no entre comillas, sino de verdad, a unos niveles muy bajitos, pero lo tenemos. Y otro aspecto es que después de 12 horas se elimina de los fluidos corporales y los niveles bajan a esos niveles endógenos. Si tenemos una víctima inconsciente, dormida, que por lo tanto la dilación en el tiempo entre los hechos y la denuncia va a ser grande, tenemos muchas posibilidades de no coger al agente causal de eso. ¿De acuerdo? Entonces, para los criminales esto lo saben y en algunos casos pues utilizan estos conocimientos yo creo que para utilizar sustancias que son de difícil detección. Hay algún caso disolvente, uno de ellos descrito por una compañera mía. Y en un trabajillo que hicimos sobre 4 años en nuestro instituto, nos hemos encontrado esta situación. Fijaos, un 75% de presencia de etanol, un 36% de psicofármacos y un casi 30% de drogas ilícitas. Esto en el conjunto de 152 casos que fueron seleccionados como probable sumisión química. Y de esto, fijaos, lo que quiero hacer notar simplemente con esta diapositiva, es un poco compleja, es que, no sé cómo le queréis decir, si más de un cuarto o menos de un medio de la tarta esa, se da la presencia de más de una sustancia, ¿vale? Asociadas. Alcohol etílico más drogas y psicofármacos, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de la burundanga entonces? ¿Por qué este hombre no viene a contarnos nada de la burundanga? Bueno, os voy a contar algo de la burundanga. Os voy a contar que soy el apóstol anti-burundanga de España. Pero no por ningún motivo ideológico, ni mucho menos, sino porque no la veo. Porque yo hago
bueno, reviso todos los casos de sumisión química que salen del instituto, hago seguramente la mitad de ellos, aproximadamente yo mismo, y si he visto escopolamina, que digamos que es la sustancia que se le denomina burundanga, si he visto escopolamina en casos de intoxicaciones accidentales o intoxicaciones en entornos de ocio, no sé si os acordáis de la fiesta rave de Getafe, con un desgraciado final de dos muchachos muertos y no casi que llegó por los pelos al hospital, donde sí hemos visto esta sustancia, pero en un entorno de ocio, de una decocción de una planta de la familia de las solanáceas para probar qué tal iba en esa fiesta, pero no en los casos de sumisión química. Y no es no, pero con matices. Fijaos, esto es una fotografía que tomé el año pasado paseando con mi hijo de 5 años en bicicleta en el carril bici del pueblo costero Boiro, que es precioso, en mi tierra natal, que sabéis todos de dónde soy por mi acento especial que tengo. Bueno, pues esto está al lado del carril bici. Es una brugmansia, que son esos floripondios tan bonitos que esta persona en su jardín tenía plantados. Esto es la valla, no sé si veis la valla de acceso donde se puede coger. Esto es uno de los principales fuentes de escopolamina y atropina que tenemos, por ejemplo, en muchos sitios de España. ¿Es un mito o es una realidad? Fijaos. ¿En qué me baso yo para decir que la realidad está sobredimensionada, sobre todo en el ámbito mediático? Primero, no hay muchos casos donde se detecte la escopolamina en vivos, y después nosotros tenemos un marcador que a mí me parece muy bueno, y es el departamento de alijos. Nosotros en el instituto tenemos un departamento que es toxicología de vivos y muertos, ¿vale? Donde cogemos medios biológicos de los vivos y de los muertos y los analizamos. Pero hay otro muy importante de alijos, de la aprehensión que hacéis las fuerzas de seguridad de pequeños contrabandos o grandes contrabandos. Y en esos no ha habido ni una sola incautación de burundanga o escopolamina en los años que llevo yo en el instituto, que son 7 años. Y antes me comentan que tampoco ha habido. Digamos que los decomisos y esas cosas son como una punta del iceberg. Si tenemos de 100, 80 de cocas, pues sabemos más o menos cómo anda el mercado en coca. Que tenemos hongos mágicos, pues tenemos un 1% o un 0,8%, pues sabemos que lo hay. Poco, pero lo hay. Que tenemos LSD de tripis, pues poquito, pero de esto nunca ha habido un alijo. Por lo tanto, muchas veces yo tengo comprobado que en los medios de comunicación se dice, y en no sé qué casa de prostitución ha aparecido 4 patas de gallina, no sé qué, no sé cuánto, y medio kilogramo de escopolamina. Y ese medio kilogramo nos llega a nosotros y es éxtasis. Y eso ha pasado así, vamos. O sea, que dudo en muchos casos por eso. Y pues porque tengo amigos en la científica a los que llamo de vez en cuando también para decir, oye, ¿vosotros habéis tenido? Pues mira, prácticamente nada. Y uno de los problemas que sí que puede haber, y es lo que arguye la gente que dice que, bueno, que sí que hay burundanga, pero que no sois capaces de detectarla, es que si no va a un laboratorio científico bien dotado, no es fácil su detección. Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Vale? El año pasado salió una carta al director en la revista Medicina Clínica, una revista de mucho prestigio en el ámbito clínico, no solamente español, sino internacional, en donde se había confirmado la primera presencia de burundanga en una sumisión química. Un ex marido que le da una pastilla de escopolamina a la mujer no se siente muy mal porque inmediatamente se va a denunciar el hecho, no tuvo que ser atendida en ningún centro de salud ni nada, y además el juez, yo creo que al final desestimó el tema de que no estaba relacionado con la sumisión química porque no iba a hacer ningún presunto delito, ni agresión sexual, ni robo, etc. Entonces no sé en qué ha quedado judicialmente, pero fue una de las primeras apariciones públicas en España, fijaos, todavía el año pasado, de este tema. Primicia absoluta. Hoy es miércoles. Mañana una compañera mía del Instituto de la Delegación de Canarias, hicimos un trabajo conjunto porque mañana va a presentar el primer caso de sumisión química mediante escopolamina en un caso de robo. Fijaos, en donde es la única que encontramos en el instituto, ya os digo, en donde hubo 2 víctimas, uno de ellos fallecido. Fijaos, el manejo químico de la escopolamina es tan difícil que hasta para un anestesista en condiciones de tener un equipo de rescate con desfibrilador y no sé qué, es complejo su manejo. Imaginaos una persona que quiera utilizar la escopolamina como sustancia de sumisión química. A uno de ellos lo mató y a otro porque lo llevaron al hospital, pero estuvieron a punto. Confesaron el crimen, además, las señoritas no sé qué del bar, que le querían robar, etcétera. Pero que os quiero decir que no es fácil el manejo de la sumisión química. No es como añadir una benzodiazepina que
de forma absolutamente extraordinaria se podría morir una persona por dar una dosis muy elevada. Sin embargo, en la escopolamina es mucho más complicado eso. Mucho más complicado. Por lo tanto, voy a seguir manteniendo hasta que no se me demuestre lo contrario, que en España no hay un problema real de escopolamina. Puede haber problemas parciales, como hemos visto, graves además. En este caso fue mediático, porque la persona que murió era un empresario muy importante holandés, no sé qué, se vino a correr una fiesta porque había cerrado un negocio muy bueno a las Canarias y acabó en tragedia. Pero bueno, que son casos muy aislados frente al global de la situación, de tal forma que si lo ponemos delante a la escopolamina, vamos a dejar de ver al alcohol etílico, vamos a dejar de ver a las drogas de abuso y vamos a dejar de ver a otras cosas que seguramente están mucho más implicadas. No me pienso meter en temas legales porque no soy tan incauto. Lo que sí voy a mencionar por arriba, por encima, es que desde el 2010, en la reforma de 2010 del Código Penal, sí se ha incluido un artículo, que es el 181.2, en donde dice esto: a los efectos del apartado anterior se consideran abusos sexuales, que no agresiones sexuales, no consentidos los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, así como, y esta es creo que es la introducción, así como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. ¿Os suena esto, verdad? Esto es la introducción de facto de la situación, seguramente de sumisión química más bien proactiva, dentro de nuestro Código Penal, dentro de nuestra ordenación. Entonces, pues bueno, ya tenemos también lo que nos decían antes, ¿no? Más argumentos para que la investigación científica esté avalada después, o por lo menos avale las actuaciones a nivel judicial después. El diagnóstico de la sumisión química, evidentemente un examen médico, el estudio de ADN en abusos sexuales y el análisis toxicológico en la mayor parte de los casos. ¿Por qué el análisis toxicológico? Porque mejora la atención a las víctimas. La víctima muchas veces no entiende lo que le ha pasado. No entiende lo que le ha pasado. No sabe por qué está en una casa que no conoce, semidesnuda, porque ya ayer por la noche salió de su casa después de cenar, se fue a tomar unas copas, como hace cada jueves o cada viernes o cada sábado y domingo, y de repente se encontró en un entorno completamente desconocido, en una situación absolutamente comprometida. Entonces, el intentar buscar un tóxico que pueda justificar eso puede ser interesante para que no sufra procesos de revictimización a la víctima a posteriori. Conocer la magnitud del problema y los factores de riesgo es fundamental, no para los toxicólogos, sino para las autoridades que de forma, mucho más primaria tienen que hacer concienciación, supongo que educación, etcétera, etcétera. Y estudiar la asociación entre el uso de sustancias químicas y el abuso sexual. Esto es una recomendación que nos hace desde hace muchos años el EMCDDA, que es una organización a nivel europeo del control y monitoreo de drogas, en donde se pide a los estados que controlen esta situación y que intenten hacer algún estudio de si hay mucha presencia o poca presencia del fenómeno de la sumisión química en los países. ¿Vale? Por lo tanto, un caso típico de sumisión química en el ámbito de la agresión, del abuso sexual, sería esta: una mujer joven que ha consumido alcohol en un entorno de ocio, que despierta en un lugar desconocido, semidesnuda, no recuerda bien lo que ha sucedido, pero tiene la sensación de haber sido abusada sexualmente, tarda en denunciar, ¿vale? Eso es lo que, digamos, por poner un porcentaje, puede ser el 40% de los casos. Y las principales dificultades que este tipo de marco entraña es que la víctima no recuerda y, por lo tanto, ¿qué te ha pasado? Que es una pregunta que le hace el médico forense. ¿Qué ha ocurrido? Es difícil de contestar. No es como cuando tienes un accidente de tráfico. Si estás bien, me refiero. Ha venido un coche por la derecha, me ha dado no sé qué y me latigazo cervical. ¿Vale? En este caso es complicado. Solicita ayuda varias horas o días después, sobre todo si la víctima no ha oído nunca hablar del tema de la sumisión química, ni la sociedad lo habla, etcétera, etcétera. Pues antes pasaba que la víctima lo primero que hacía era, primero sentirse fatal, después comérselo, después hablarlo con una amiga que haya salido con ese día, después la amiga le combina que vaya a denunciarlo, pero eso ha pasado ya horas o días, lo cual para nosotros, los toxicólogos, es un factor que, como veremos más adelante, limita mucho nuestras posibilidades. La amnesia lagunar que habíamos visto, y esto es muy interesante, tanto el sentimiento de culpabilidad y vergüenza como el miedo a represalias es que en un porcentaje no nada desdeñable de casos el agresor es del entorno de la víctima. Estamos hablando del entorno familiar, estamos sobre todo en casos de menores muchísimo, estamos hablando del entorno de amigos, pandilla, e incluso el dentista que no sé qué, que me coincidí con él en este pub, etcétera. O sea que es una situación también que detrae a la víctima para ir a denunciar o para ir a un centro médico, porque dice, coño, es que es el amigo de mi amigo, es que es mi tío, es que
todo eso hace que las horas jueguen en su contra y en nuestra contra al final. Y en el caso de sumisión química subrepticia, la de añadir a una sustancia, pues a una bebida alcohólica, por ejemplo, analíticamente tenemos problemas. ¿Por qué? Porque las dosis son muy bajas, las concentraciones son muy bajas, ha pasado mucho tiempo y además era una concentración mínima, suficiente para la víctima, pero es que con el paso del tiempo cada vez se nos va del organismo y necesitamos unos métodos analíticos muy sensibles. Con esto no quiero decir que no se detecten las sustancias, vamos a ver que sí se detectan, pero vosotros sabéis que los médicos forenses están adscritos a institutos de medicina legal, ¿verdad? Los institutos de medicina legal no están todos guay equipados, no hay dinero para tener pues un equipamiento que sea muy sensible para este tipo de casos. Entonces lo normal es que si estos casos se quedan en el ámbito del Instituto de Medicina Legal y se les haga simplemente un enzima inmunoanálisis, que es una prueba de esas de orina, ¿sabéis?, con tira o con un aparatito, no tiene suficiente sensibilidad ni abarca el grupo de sustancias que estuvimos viendo. Por lo tanto, vamos a tener un resultado nulo. Si nos lo mandan a nosotros, si lo mandan a la policía científica, a un laboratorio que esté dotado con tecnología capaz de eso, pues no habrá ese problema. Pasamos a la toma de muestras. La toma de muestras es fundamental. Y ya os digo que, bueno, es una charla que lo mismo el viernes estaría mejor ubicada porque ya sabríais cómo es el Instituto Nacional de Toxicología, porque os lo habría presentado mi directora Dolores, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Muestras ideales para la recogida en caso de sumisión química. Estamos hablando del análisis toxicológico, porque todos los médicos forenses tienen un kit de recogida de vestigios biológicos, semen, etcétera, ¿vale? La sangre, si han pasado menos de 24 horas, nos proporciona idea de que todavía esa sustancia está por el organismo e incluso todavía puede estar afectada. Fijaos, hay casos que se tarda mucho la denuncia, pero hay otros casos que se tarda nada en coger a la víctima porque la encuentran inconsciente en el suelo y cogen, la llevan a un hospital y a lo mejor en 3 horas tenemos una extracción de sangre, ¿de acuerdo? Entonces, en esos casos, por ejemplo, es muy conveniente la recogida de sangre. La orina no correlaciona para nada el estado clínico del paciente, pero en este caso no nos importa. Esto no es como un tráfico que necesitamos saber si la persona en ese momento en donde tuvo el accidente o atropelló a no sé quién está bajo los efectos del alcohol o de las drogas. En este caso no necesitamos eso. Necesitamos ver si ha habido alguna incorporación de alguna sustancia a ese organismo. Entonces la orina, ¿qué ocurre? Que es de fácil recolección, es una muestra muy abundante y además vamos a tener no solamente a la sustancia padre, sino a sus hijos, a los metabolitos, ¿vale? Con lo cual nos va a dar idea de qué ha pasado por el organismo. Esta es la muestra estrella. Y así lo dicen la mayoría de las guías últimas, digamos, que hablan de tema de la sumisión química. Y tenemos una tercera muestra importante, pero que es compleja su interpretación. Nosotros somos un órgano que auxilia a la administración de justicia. Yo creo que está muy bien esa palabra, porque intentamos explicarle a los jueces, a la fiscalía, a quien haga falta, por ejemplo, en este caso, que no todos los medios biológicos tienen la misma validez. Encontrar una sustancia en orina es como disparar una carabina, y encontrarla en cabello es como tener casi, algunas veces, una escopeta de perdigones, que tú lanzas y bueno, y si tienes suerte, pues le das. Pero lo normal es que sea más complicado de encontrar sustancias en el cabello que en la orina o la sangre. ¿Por qué se toma entonces? Pues fijaos, porque la ventana de detección es muy elevada y hay gente que denuncia pasados meses desde la agresión. Y el juez tiene que darle salida a eso. Y la única salida que le podemos ofrecer los toxicólogos, la sangre desde luego que no, la orina desde luego que después de pasado más de 4 o 5 días tampoco, es la detección por medio del cabello. ¿Vale? El crecimiento es de 1 centímetro mes más o menos y sí es súper interesante, y lo vamos a ver después, el cabello, en el caso de administraciones repetidas. ¿Qué casos son aquellos donde hay una administración repetida? Pues por desgracia, los casos así que más nos impactan a todos son los de abusos a niños, por ejemplo, ¿no? Donde el niño no es capaz de integrar qué coño le están haciendo, con perdón de la expresión, pero de repente un día suelta, el tío me ha tocado a su madre. Su madre se pone los pelos como escarpias, va a denunciar y a partir de ahí empieza todo la maquinaria de toma de muestras. ¿Qué ocurre? La persona agresora no va a administrar nada en esos días. Para cuando le tomemos muestras de orina y sangre, no va a haber nada. Nosotros hemos tenido estos últimos años casos en donde hemos detectado, por medio del análisis de cabello, sustancias
que habían sido administradas a un menor. En el caso de los menores, además, es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque los menores no están sujetos a prescripciones farmacológicas habitualmente. Y si lo están sujetos, como los padres se lo dan, está súper bien reflejado en la historial clínica. Entonces ahí, menos mal, tenemos algún tipo de ventaja. Esto no es una clase de peluquería, pero para el caso es necesario una toma de la muestra de cabello muy dirigida y muy precisa. Ahora mismo tengo un problema yo, en un caso que es de una muerte, no tiene nada que ver con esto, porque la toma de cabello que hizo el médico forense se hizo mal. Y los mechones aparecían desalineados. Entonces, al tomar la muestra, no es fácil que el tiempo se corresponda con el mismo de forma homogénea en todos los mechones. Un follón. Entonces, esto es una cosa que no hacemos nosotros, sino que hacen los médicos forenses, ¿de acuerdo? Llegar a todos los médicos forenses es complicado, se intenta y tal, pero con esto quiero transmitiros que una cosa tan sencilla como, claro, las policías en esto lo tenéis clarísimo, la recogida de evidencias, pues claro, tenéis más que machacado, seguramente. Pero en el caso de los médicos forenses, la toma de muestra de cabello, pues no es una cosa que hagan todos los días. Y si la hacen para imputabilidades, porque una persona es drogadicta y no sé qué, y el juez quiere saber si se habituó o no, pues no es muy... No es tan precisa la toma de muestra como se requiere en este tipo de casos. Entonces lo quise poner porque bueno, merecía la pena. Bueno, voy a pasar un poquito esto. Esto que os digo de la utilidad del cabello viene reflejado en documentos importantes y uno de ellos es esto, que es el que siempre intento diseminar a mis compañeros, bueno, no son compañeros, pero casi, médicos forenses, con los que trabajamos de la mano, para que se convenzan de que hay situaciones en donde si a vosotros os parecen bien los protocolos, a que sí, a que trabajáis bajo protocolo en la mayor parte de los casos. Un protocolo mal hecho es un follón, porque los protocolos están bien cuando los cumples y están bien hechos, pero cuando están mal y los cumples es un follón, porque todo el mundo está haciendo por protocolo algo que está mal hecho. Y ahora mismo tenemos casos en donde hay institutos de medicina legal, porque esto no está uniformizado, en donde por protocolo cogen siempre muestra de cabello. ¿Qué es lo que le llega al juez? Al final, un resultado positivo en orina, imaginaos, a flunitrazepan, y en sangre también, y negativo en cabello. Y dice, pero esto no puede ser, entonces que están mal hechas las analíticas. Resulta que el cabello, como os dije antes, tiene muchas menos posibilidades de encontrarse en él las sustancias que en orina y en sangre. Y si no han pasado más de 4 días, no tiene ninguna utilidad la muestra de cabello. Es más, al final nos hemos encontrado casos en donde al juez le confunde un análisis que no era pertinente hacer. Vale, por lo tanto, bueno, importante en los casos que os comenté y que vamos a ver algún caso concreto más adelante. Y esto simplemente una visión gráfica de lo que es la temporalidad y que abarca cada una de las muestras, ¿verdad? Este es el mismo estudio de esos 4 años que hemos hecho y en él nos hemos dado cuenta que los médicos forenses, a pesar de su formación y a pesar de que se ha mandado una instrucción desde el Instituto Nacional de Toxicología, todavía, fijaos, hay casi un 30% de casos en los que nos remiten única y exclusivamente muestra de sangre. En los casos de sumisión química, la mayor parte, el 99,9%, son de vivos. ¿Hay algún problema en recoger orina en un vivo? No, es esperar a que tenga ganas de hacer pipí, porque a lo mejor hizo antes pipí, pero es que a nosotros la muestra estrella es la orina, y si solo nos entregan la sangre en ese 30% de los casos, sin razón ninguna, pues es un follón. Vale, en un muerto no es así, un muerto, relajación de esfínteres, se va la orina, pues no hay nada que hacer, se coge sangre y se coge lo que puedas. Pero en estos casos, por ejemplo, esta diapositiva siempre me sirve. Hace poco fui a dar una charla al Instituto de Medicina Legal de Bilbao para demostrarles que estos son bueno, no de ellos en concreto, cada uno de ellos, pero sí que la forensía tiene que darse cuenta de estas cosas, ¿no? De que necesitamos ser complementarios y necesitamos ayudarnos todos. Vamos a hablar ya os digo que desde el punto de vista mediático yo tengo una alerta en Google sobre sumisión química, no sé qué, todas estas cosas, y saltan de vez en cuando, ¿no? Este año además hemos participado en varios programas de televisión con funestos resultados y habitualmente nos llaman para... Bueno, yo aparecí en La Sexta y no quiero verme más, o sea que hablaré con alguno que controle los medios de comunicación para intentar borrar eso de algún sitio. Va a ser difícil, pero bueno. Total, que desde el punto de vista mediático se habla de esto, pero es difícil encontrar foros como este en donde tengamos la posibilidad, los técnicos, que no somos más que eso, técnicos, y que tenemos poca perspectiva a lo mejor, pero sí que de lo que nos ocupamos, pues bueno, pues algo podemos
hablar. Como os digo, vamos a ver una serie de casos que no son todos, ni son los más fáciles, son un poco complejos y por eso me parece que a lo mejor tenía un poco más de gancho para la charla, ¿no? Pero son casos, en la mayoría de ellos, excepto el primero, que es de un grupo investigador que conozco perfectamente y conozco su solvencia y que son muy buenos, que hemos tenido nosotros. Fijaos, dosis única, que es, nos ponemos otra vez en el planteamiento menos abundante seguramente, que es el de la sumisión química proactiva, donde se añade una sustancia de forma subrepticia, ¿vale? Esta gente, una compañera mía y unos colegas franceses, hicieron el experimento de dar a una persona, a dos personas, un hombre y una mujer, un tetrazepam, que es una benzodiazepina. Antes, cuando te daba aquí una contractura brutal, nos daban un miolastán. Ahora está retirado del mercado, pero el miolastán era muy típico. Bueno, pues un tetrazepam, 30 miligramos, una dosis única, ¡paf! Y recogían una serie de muestras, como la orina, el pelo, en el caso del hombre la barba, en el caso de la mujer no, y el fluido oral. ¿Qué es lo que vio esta gente? Fijaos. Este gráfico lo único que quiere decir es que después de 240 horas, que son 10 días, el laboratorio fue capaz de detectar trazas de 13 a 14 nanogramos por mililitro, que es una cosa que los laboratorios que estamos bien, que tenemos tecnología adecuada, podemos ver sin problemas, del tetrazepam. Fijaos, en la muestra de orina, en la muestra de saliva evidentemente no, se eliminó muy rápidamente y esto da una capacidad enorme para aquellas veces en las que la víctima tarda en denunciar, ¿de acuerdo? Esto es como se hace habitualmente o como hacemos habitualmente la toma o el análisis de cabello. Se cita a la persona 4 semanas más tarde porque la sustancia tarda en subir a la superficie del cabello sobre 10 días y a incorporarse en un segmento primero sobre 4 semanas, 5 semanas, se le cita y se corta y se analiza. Aquello se parece a una peluquería porque se analiza en varios segmentos. El primer segmento, por ejemplo, si sabemos que el pelo crece 1 centímetro mes, más o menos, y está así validado a nivel internacional, el primer segmento sería de 0 a 2 centímetros, con lo cual ahí englobaríamos el día de los hechos, y otros 2 segmentos de 2 centímetros o 3 para comprobar varias cosas. Una de ellas, y la principal, es que esa sustancia no esté presente en los otros segmentos y que signifique que esa persona ya consume de por sí ese mismo medicamento. ¿De acuerdo? Pues en este caso le salió muy bien, es un caso de investigación, evidentemente, en la vida real después aparecen mechones desalineados que nos complican la cosa, pero en este caso, fijaos, de 0 a 2 centímetros fueron capaces de localizar en el pelo cantidades irrisorias, partes por trillón, de tetrazepam, con tecnología muy avanzada, etc. Mientras que en los otros 2 segmentos era negativo, ¿vale? Con lo cual probaba que había habido algún consumo ahí. Ojo, había habido algún consumo que no signifique que el agresor le ha dado eso a la víctima, porque hay que demostrar eso. La víctima, de hecho hay algún paper de hace muchos años en donde yo le vi las orejas al lobo ya, donde decía, la señorita se tomó una pastilla y se fue a denunciar al juez, a su ex marido, que le había dado algo en las... Bueno, pues estas cosas pasan y enredan seguramente la mayor parte de los casos, que es que realmente ha habido una situación de sumisión química, pero nuestro recorrido es limitado y aquí yo estoy hablando de la toxicología forense, pero hay la policía que tiene que hacer el trabajo de investigar, el trabajo de ver si hay cámaras que puedan haber visionado parte de la situación, está el testimonio de los acompañantes de la víctima el día de los hechos, etcétera, etcétera. Y aquí hay una serie de trabajos en donde se atestigua otra vez que dosis únicas son capaces de detectarse en diferentes matrices biológicas. Vamos a hablar de la sedación en niños. Por mucho más infrecuente, llegan pocos casos al laboratorio. Como os dije antes, el cabello es muy importante, una muestra muy importante para evidenciar administraciones repetidas. El agresor es del entorno del niño y aquí sí que es fundamental, absolutamente, porque son cantidades muy pequeñitas, el empleo de técnicas de última generación. ¿Vale? No voy a abundar en ellas, pero eso. Me estrené hace 7 años, aprobé la oposición y en cuanto llegué a Madrid me estrené con un caso de mi tierra, de Vigo, ¿vale? En donde una persona que cuidaba niños en una guardería, resulta que llegan los padres a buscar a los niños y le entrega un fajo así. ¿Sabéis lo que son los grelos? Los grelos gallegos, riquísimos. Como un grelo. Llega el siguiente padre, el niño, paz. Ya el siguiente padre dice, ¿pero qué pasa aquí? No sé qué. Bueno, empiezan a aparecer padres en el servicio de urgencias del hospital contiguo, porque además muchos eran médicos o personal sanitario, porque la guardería cuadraba que estaba al lado del Xeral CIES, que es uno de los hospitales de Vigo. Y se montó un guirigay brutal en urgencias. Imaginaos que empiezan a llegar a cuentagotas niños con síntomas claros de depresión del sistema nervioso central. Algunos dormidos, otros que no eran capaces de mantener la atención, etc.
una movida, bueno, no sé qué, hasta que ya a uno le iban a hacer una punción lumbar para ver si era algún tipo de virus que se había contagiado, y llega un hombre corriendo desde el laboratorio diciendo que habían encontrado un positivo a benzodiazepinas en orina, en uno de los nenes que había sido capaz de hacer pipí, ¿vale? Y eso relajó absolutamente el ambiente, porque sabemos que las benzodiazepinas no son mortales en la mayoría de los casos, aunque en bebés, ojo, porque no es lo mismo que en adultos, pero bueno, por lo menos ya se sabía la causa y se sabía que además para las benzodiazepinas tenemos algún antídoto brutal, perfecto, o sea que es además súper efectivo. ¿Qué quería la jueza? Saber si esa persona le había dado en varias ocasiones, porque ya se sabía, nos enviaron las orinas al instituto, ¿vale? Hemos confirmado lo que preliminarmente se dio mediante una técnica no confirmativa en un hospital. La hemos confirmado. Pero además después la jueza quería saber si la persona que había presuntamente cometido este delito había administrado varias dosis a los niños. Y entonces lo único que nos queda es el desarrollo de una tecnología, porque no estaba montada, para la determinación de benzodiazepinas y sus metabolitos en muestras de cabello. Y esto es lo que pasó. Por ejemplo, esto os traigo el caso de un niño, ¿vale? Los dos segmentos, la porción más proximal era más cercana y la otra la siguiente, de 0 a 2 y 2 a 4, ¿vale? Abajo lo que veis, bueno, arriba es una cosa que utilizamos los químicos para hacer cuantificaciones, pero abajo aparece el nombre de la sustancia que estaba implicada. Se veían restos muy poquitos, pero inequívocos de alprazolam. Posteriormente la policía, bueno, no sé si posteriormente, yo creo que antes, pero que no nos habían dado el resultado, había incautado porciones de tranquimacines, yo creo que eran tranquimacines, cortaditos en dosis que tenía la persona en su casa. Además se había visto que se había consultado la prescripción del médico y el médico había recetado muchas más cajas de lo que sería prudente recetar a esa persona, que además estaba a tratamiento con alprazolam. Vale, entonces bueno, pues al final uniendo los quesitos pues está claro que se logró detectar cuál era la sustancia. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, regulín. Estoy en los casos, podemos parar cuando nos lo diga la jefatura. Bien, otro caso muy chulo. Fijaos, un niño de 5 años de edad que el viernes tras salir del colegio estuvo jugando con un amigo en el jardín donde se habían plantado recientemente césped y tulipanes. Esto es del informe médico forense. Luego juegan al escondite y beben de una botella de agua de procedencia desconocida. Posteriormente, a las 19 horas, ambos se quedan dormidos en sus respectivas casas y duermen durante 13 horas. No es habitual, según refiere la familia. Al día siguiente, a las 14 horas aproximadamente, refiere dolor de cuello y presenta una desviación con distonía cervical, ¿vale? Viene, bueno, de dificultades en la deglución, dificultades para hablar, avisan a una UBI móvil, viene, administran diazepam y rápidamente se recompone la situación. Pero al llegar a urgencias, otra distonía cervical, nueva administración de diazepam. No presenta vómitos, diarrea ni dolor abdominal, no refiere ingesta de medicación, ¿vale? Y el niño que estaba jugando con este también ingresa con una clínica similar. La médico forense, ¿hacia dónde nos dirige? ¿Qué estaban haciendo esos niños? ¿Dónde encontraron esa botella? En un sitio donde se habían plantado recientemente tulipanes y no sé qué más. ¿Qué es lo que nosotros y la médico forense cree que se han tomado? Un plaguicida. Entonces, un pesticida, una sustancia que probablemente los jardineros no sé qué han dejado allí y que, bueno, las botellas de agua, ya sabéis que muchos de los accidentes bueno, nosotros lo sabemos porque nos llegan la mayoría de estas ingestas accidentales son en botellas rellenadas, ¿vale? Con pesticidas y cosas de esas. Bueno, nada, allí no sale nada. Pero en esos momentos estoy desarrollando un método muy sensible para la determinación de un cribado de tóxicos muy importante, entre los cuales estaba, fijaos, el diazepam se lo había dado el servicio de emergencias, el nordiazepam es un metabolito del diazepam, por lo tanto está justificado, pero aparecen trazas, fijaos, los ceros esos, de haloperidol. Haloperidol, que es una sustancia que no debería estar ahí para nada. Se lo decimos al médico forense, la médico forense dice, eso justifica, yo no lo sabía porque no soy clínico, pero eso justifica la distonía cervical. Ojo, intoxicaciones crónicas por haloperidol. O sea que a ese niño no le habían dado una dosis solamente de haloperidol. El otro no presentaba el síndrome de distonía cervical, solamente la somnolencia. ¿Qué hizo la jueza? Mandarnos o realizar un análisis de cabello. ¿Qué ha dado el cabello? Positivo a haloperidol. Bueno, con lo cual podemos presumir que ha habido administración repetida de esta sustancia. Y que no solamente, o sea, el tema que había contado la familia, la médico forense, es lógicamente, vete por ese caminito, que el camino real va por otro lado. Es una cosa para distraer, etcétera, etcétera. Uno de los casos que resolvimos y que, bueno, pues
pues fue un poco el que nos dio luz a mantener este tipo de búsquedas a pesar de que sea complicado el hacerlo. Una niña de 14 años que refiere que la expareja de la madre le echa unos polvos blancos en la sopa o en la Coca-Cola desde hace un año, aproximadamente en 10 ocasiones. Refiere tocamientos en 2 ocasiones, y hace un mes y medio y hace 6 meses. Y el médico forense nos solicita las drogas de sumisión química. ¿Qué es lo que le pedimos? Que nos envíe, porque muchas veces no tienen, vamos, no saben exactamente qué es lo que tal. Pues un mechón de cabello. No está súper bien cogido. Veis que 1 centímetro que afecte el que esté alineado o no, uno de los mechones, 1 centímetro es un mes. Por lo tanto, pues a la toma de muestra y en el tratamiento nuestro del cabello tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Qué es lo que descubrimos? Fijaos. Dividir el cabello en 4 segmentos de 0 a 4, abarcando más o menos 4 meses. Si bien no es cierto que el crecimiento en niños es diferente al adulto. Si el 1 centímetro por mes, es en adultos. Pero bueno, lo que intentamos aquí simplemente es discriminar si ha habido diferentes adiciones a ese colacao, a lo que sea, de alguna sustancia. Y hemos encontrado zolpidem. Zolpidem es una sustancia muy parecida a una benzodiazepina, es una droga Z que se llama, hipnóticos que también es fácil de adquirir, vamos, está en muchas casas, se utiliza para la ansiedad, se utiliza para subirse a un avión a la gente que tiene miedo, porque así le atonta un poquito, etcétera. Y pudimos comprobar que había habido administraciones bastante interesantes, además, de los 6 meses hacia atrás, mucho más intensas, por ejemplo, que en el periodo más reciente. Y un caso de sedación a la anciana, no sé si es lo que os comentaba antes, la verdad es que este caso fue un poco dramático, porque fijaos, era una mujer de 82 años que estaba ingresada en una residencia de ancianos durante la semana, pero el fin de semana se la llevaba la familia. Entonces entraba el lunes bien, y el viernes la familia la veía con la familia, uno de los yernos era abogado además, que habló conmigo, no sé cómo consiguió el teléfono y habló conmigo directamente. Bueno, pues la veían que se le caía la baba, con mucha degradación de las condiciones con respecto a las que aparecía el lunes en la residencia. Bueno, en una de estas ocasiones la llevan a un centro médico porque está más degradada de lo normal. Y en el centro médico le hacen una determinación de drogas de abuso y del panel más típico que tienen en el laboratorio. Entre ellos, y por reminiscencias del pasado, hay barbitúricos. No porque ahora mismo sea importante, sino porque el kit lo fabrica un fabricante americano y cocas, THC, anfetamínicos, no sé qué, benzodiazepinas, barbitúricos, siempre da negativo, pero en este caso dio positivo a un barbitúrico. No estaba prescrito, hoy día se prescriben a poquísimas personas, a poquísimos tipos de enfermedades los barbitúricos, y aquí había un positivo a barbitúrico. Esos equipos tienen poca capacidad de confirmación y están afectados de lo que se llaman reacciones cruzadas. Por lo tanto, nos lo mandan al laboratorio y nosotros evaluamos que es positivo a barbitúricos. Y nos mandan una muestra de cabello. Y la muestra de cabello es positivo a fenobarbital. Espectacular. O sea, yo no me lo podía creer. ¿Por qué? Porque el pelo cano, además, normalmente las drogas y las sustancias medicamentosas no se sabe muy bien, pero se agarran sobre todo a la proteína del cabello. Cuando no la tenemos porque es un pelo cano, me parecía a mí que iba a ser una misión imposible, pero sin embargo sí había habido una administración y se revelaba de forma cualitativa, no cuantitativa, el fenobarbital en el cabello. Un mes más tarde la mujer murió. No sabemos si por esto, si por no esto. Seguí un poco el caso porque llamé al médico forense hace relativamente poco tiempo, hace unos meses, y me comentó que la familia había denunciado a la clínica, al centro, que el centro tenía varias residencias, además no sé qué, y la residencia había denunciado a la familia porque se le habían dado los fines de semana, que era cuando la señora estaba, no sé qué. Archivado. Claro, porque para mí era un caso a seguir, pero bueno, no comment, pero... Último caso. Mujer de mediana edad. Esto sucedió en Santiago de Compostela, de donde soy, porque antes estaba trabajando allí en el Instituto Universitario de Medicina Legal. Y vino una mujer, como profesor relacionada en el ámbito sanitario, trabajaba en un hospital, y refiere como justificante de una infidelidad de ella misma, que en los últimos 4 meses había estado bajo la influencia de una sustancia que anulaba su voluntad. El malvado amante le añadía algo y ella, turbada completamente, caía en sus brazos.
Además nos dijo que sospechaba de escopolamina. Efectivamente, el filtro amoroso. Que cualquier druida estaría encantado de... Bueno, sospechaba además, nos dijo verbalmente, de la escopolamina. Claro, cuando entra una persona por la puerta y te da el nombre de la sustancia... Claro, todos, a ver, en tensión, a ver, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vale. Última intoxicación, un mes antes del análisis. Un mes antes del análisis. Vosotros que sois ya un auditorio absolutamente competente en estas lides, ¿qué muestra cogeríais a esa mujer? Cabello. Cabello, no os dije nada, pero lo que se coge es cabello de la zona occipital, no de otras zonas, porque el crecimiento de 1 centímetro mes es en esta zona del vértex posterior, que es donde más uniformemente crece, y bueno, y otra serie de cosas científicamente muy interesantes, que no es cuestión de dar ahora. Bueno, hicimos varias segmentaciones, 5 centímetros, 5 y 4 centímetros, agotando la longitud del cabello de esta mujer. Y estos son los resultados. Los resultados son, analíticamente, bueno, pues andan ahí. 9,1 picogramos miligramos es una cifra bajísima, pero en ese laboratorio teníamos una capacidad muy potente para analizar este tipo de sustancias. Y nuestro límite estaba en 10 más o menos, pero bueno, dábamos por supuesto que había cierta capacidad de juego en ese 10 picogramos por miligramo, más o menos un 20%, bueno, vale, nos da positivo. En los segmentos 2 y 3, sin embargo, eran trazas que atribuíamos a lo mejor al que el sudor había impregnado, porque el sudor es una fuente de contaminación propia de las sustancias, bueno, no vamos a entrar en eso, pero había trazas. Un caso en el límite de lo que nosotros podemos interpretar, porque, bueno, no estamos nada seguros. Posible sumisión química, esta mujer nos tenía razón, nosotros estamos esperando un negativo, pero con compás. Bueno. Pero claro, la suspicacia surge, ¿no? Y los gallegos somos así un poco retorcidos, tal, dijimos, esto tiene que tener algún truco. Os dije que no somos una peluquería, pero casi. Nosotros hacemos una cosa que se llama el lavado del cabello, de la muestra de pelo, antes de analizarlo. El lavado significa que si yo me corto un trocito de mechón ahora y he estado ayer en un lugar de perdición, lanzando dardos y tomando copas, y alguien estaba fumando allí unos porros o cocaína, efectivamente, puede que tenga restos, puede, seguro, si hay esas cosas allí, en ese sitio, que no creo, pero puede que tenga restos que se han adherido de forma externa a mi cabello y que hay que eliminar porque nos pueden dar lo que se llama la contaminación ambiental. Y siempre se hace este tipo de lavado. Se ha demostrado además que con los lavados, en una determinada proporción de orgánico con acuoso, con no sé qué, no sé cuánto, eliminas en gran parte, no totalmente, pero en gran parte, esa contaminación externa. Y cuando extraes de dentro del cabello lo que hay y haces comparaciones, pues ya puedes tener un referente para medir si hay muy poquita cantidad en el lavado y mucho en lo que extraes de dentro, ha habido una incorporación de esa droga o de esa sustancia y que se ha depositado en el cabello. Estos eran el área bajo la curva de los picos, bueno, de una cosa que detectamos nosotros en los segmentos 1, 2 y 3, como aparecen aquí, ¿verdad? Esto es el área que nos daba los 9 nanogramos, esto es del lavado 1 y esto es del lavado 2. Hacemos varios lavados y vemos cantidades ingentes en el lavado. Fijaos, cantidades ingentes no puede haber de una sustancia que se administra vía oral. ¿Por qué? Porque el único aporte de contaminación es el sudor, y el sudor, a no ser que seas un sudón, que no te laves, que es verdad, que al final es así, que no te hayas lavado el cabello con detergentes, con agua, no sé qué, durante no sé cuánto tiempo, bueno, pues esa mujer olía bien, era una aseada, limpia y esas cosas. Entonces aquí estaba la madre del cordero. ¿Por qué? ¿Por qué estaba la madre del cordero? Porque es que esta mujer se había lavado con un champú un champú no, se había administrado escopolamina vía tópica al cabello. En los hospitales, su centro de trabajo, hay escopolamina. Es una sustancia que no en todos lo hay, pero en algunos sí, porque se utiliza para evitar las secreciones cuando la gente está intubada. Mi hijo acaba de sufrir una operación que no quiero ni recordar, que lo intubaron, y para evitar secreciones que puedan causar algún tipo de interferencia en la ventilación del paciente, se emplea la atropina, se emplea la escopolamina, dependiendo del protocolo del hospital. Pues seguramente, bueno, nosotros allí nos agarramos a la mesa, hicimos el informe, vino la señora, se lo explicamos. Bueno, mi jefe en aquel momento tomó la palabra y dijo, según nuestro criterio, hay una contaminación externa de escopolamina. La señora pagó, recogió el informe y se fue, sin ningún tipo de disconformidad con el informe, ¿vale? Es realmente, bueno, esto es lo que estuve contando, es realmente extraño
y lo publicamos en una revista de mucho impacto porque realmente da luz a casos muy extraños, pero que hay que tener cuidado. Y el análisis de los lavados no es frecuente, solamente es frecuente cuando hay una cosa que no te esperas, ¿vale? Y ya para terminar, interpretación de los resultados. Difícil. Detección analítica, como decíamos, por la eliminación previa de la toma de muestras, si se ha dilatado mucho desde el momento de los hechos. Administración a dosis única, podemos tener muy bajas concentraciones y hay que tener equipación, por lo tanto, muy específica y muy controlada. No todos los casos, por tanto, de sumisión química se van a confirmar analíticamente, y esto el juez lo sabe evidentemente. Un resultado positivo apoya el diagnóstico de sumisión química, pero no dice que de verdad alguien le haya echado algo a esa persona. Y no puede diferenciar un consumo voluntario de involuntario. Y un resultado negativo, ojo, no excluye un caso de sumisión química. ¿Vale? Estos son como conclusiones que a lo largo del tiempo pues los comités científicos han visto como muy importantes para tener en cuenta y transmitir así en el momento del juicio oral a la sala. Y ojo con los casos oportunistas, porque seguramente sean la mayor parte de los casos con los que nos encontramos. Estamos en una ciudad muy chula. Bueno, fijaos, no solamente el ámbito forense, el ámbito clínico es fundamental, porque muchas de las víctimas van ya directamente a los servicios de urgencia hospitalarias. Pues en muchos centros hospitalarios, este es un ejemplo con el que colaboramos en el Clínico San Carlos de Madrid, tienen establecidos protocolos con el que además hicimos alguna colaboración bibliográfica, alguna aportación a la bibliografía, etcétera. ¿Vale? Y no quiero dejar de poner también mi granito de, no solamente esto es tecnología, aparatos para medir cosas y no sé qué. Esto es una campaña también creo que de Estados Unidos, Don't Be That Guy, no seas ese tío que dice, no solamente porque ella no te diga que no, no significa que diga que sí. No solamente, o sea, no por el hecho de que la ayudes a llegar a casa, te tienes que aprovechar de ella. Y no sé si hace falta traducirlo, bueno, si está borracha, vale, no hace falta que lo traduzca.